12 y 28 minutos en todo el territorio de la Argentina. Bueno, tenemos un tema que a mí me encanta, que es el encuentro provincial ATA San Luis. Y para hablar de este tema tenemos a la presidenta de ATA a nivel nacional, Marcela Romero, y a la delegada de Linadi San Luis, Gema Rosales. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, Ago, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, Bueno, bien. Marcela, bienvenida a San Luis, otro país. Otro país, otro país. No, buenas a todos y todas. La verdad que para mí es un orgullo estar en San Luis, que me reciban con tanto cariño. Bueno, ya la radio ya estuve y me siento muy bien estando en este espacio. Bueno, Gracias. 10 años de la Ley de Identidad de Género, Marcela. Mujer que has luchado porque hoy las personas trans tengamos un nombre, una identidad que es súper importante. ¿Cómo haces el balance a nivel nacional? Bueno, 10 años siempre voy a decir que son 10 años de conquista, en este caso de la Ley de Identidad de Género, una ley que nos dio principalmente el derecho a decidir cómo uno y una quiere vivir. Claro. El derecho a poder tener una identidad en la cual una se construyó, ¿no es cierto? Yo me construí como Marcela y con la Ley de Identidad de Género lo que hago es regularizar mi estado ciudadano y ciudadana y poder acceder a otros beneficios que no podía acceder antes, como Marcela, en un país donde no había leyes, programas para personas trans, ¿no es cierto? Ustedes tienen que saber que nosotras hace 10 años estábamos dentro de una estadística de hombres gay, de hombres que tienen sexo con hombres, claro. y no había políticas para nosotras. En este caso yo siempre cuento experiencias como yo pagaba una prepaga y quise atenderme para hacerme una mamografía y me dijeron que no me la podían hacer porque yo figuraba con mi nombre masculino y que ellos no podían hacerme una mamografía a una persona, en este caso a un varón, un hombre, que no me podían hacer una mamografía. Y a esto otros servicios, ¿no es cierto?, como el tratamiento hormonal, en el caso de las personas trans que tenemos cambios de sexo, no podíamos acceder a un ginecólogo, porque según ellos administrativamente no podían poner un nombre masculino que venía al ginecólogo. Y todo eso lo demostramos en el Congreso de la Nación, que se fue deteriorando nuestra salud, ¿no es cierto? Claro. Las personas trans llegábamos a los espacios, a los servicios de salud horas y días antes de morir, porque había una barrera muy grande que era la discriminación. Totalmente. Cada vez que queríamos acceder a un servicio de salud para personas trans o para nuestra construcción como mujeres trans, también hombres trans, no nos querían atender. Ahora era raro porque ese mismo médico que atendía en un servicio de salud del Estado te daba la tarjetita para atenderte privado. En el consultorio, en el claro, consultorio y te cobraba lindo. Y tenías que pagar 3 veces más de lo que atendía a cualquier otra persona. Con la Ley de Identidad de Género lo que logramos es, primero, hay que respetar nuestra identidad de género, cómo una se construyó, y generar servicios, derechos que ya estaban, porque los derechos humanos están. Esto no hay que debatirlos, no es que nosotras venimos a pedir un privilegio o nosotras queremos un derecho nuevo. Claro. El derecho a la identidad es un derecho universal. Sí, sí. Todas las personas tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir. Eso está en los derechos universales. Lo que necesitamos es que se cumplan los derechos. Y ahí es donde los diputados, la Cámara de Diputados y Senadores no cumplían esos derechos. Nosotras como sociedad civil exigimos, reclamamos que se debata una ley en la cual desde la niñez y la adolescencia las personas trans podamos construirnos como una quiere o uno quiere vivir. Yo siempre voy a contar experiencias. En este momento en Argentina hay
personas trans, adolescentes, que cuando se hizo la ley, cuando logramos la ley de identidad de género tenían 8 o 9 años, o 10 o 12, ahora tienen 20 años. Hicieron la primaria como Marcela, hicieron la secundaria como Marcela y van a ingresar a la universidad como Marcela. Si esta ley no hubiese estado, esas personas no hubiesen podido seguir y proyectar lo que querían y lo que quieren hacer. Y eso nos pasó a nosotras, a mujeres, en mi caso, mujeres que venimos de otra generación. Al no tener leyes que nos proteja, yo hice la primaria nada más. Cuando empecé la secundaria dije, ¿para qué voy a hacer la secundaria si me van a dar un diploma que dice Marcelo Romero claro. y que no soy yo? Y que voy a tener que ir vestido de hombre al colegio, porque me acuerdo, iba de corbata y yo tiraba la corbata y mis padres me cortaban el pelo bien masculino. Entonces uno va diciendo, ¿para qué si yo esto no soy esa persona? Claro. Yo soy otra persona. Yo quiero ser abogada, Marcela, quiero ser, no sé, lo que sea, quiero ser médica, quiero ser limpiadora, quiero cualquier trabajo, pero quiero ser Marcela. Eso, ser Ahora, Marcela. Es claro, pero bueno, teníamos una legislación que no me daba mis derechos, Claro. pero para la sociedad sí siempre fui Marcela, Claro. porque cuando se vota la ley de identidad de género, se vota y se vota por mayoría. Claro. Marcela, ahí quiero llegar. Nadie nos regaló unos derechos, porque No. para llegar a esos derechos hubo talleres, disertación, debates de miles de organizaciones del país, de nuestra provincia, que íbamos, marchas para que hoy podamos disfrutar las personas trans de una identidad de género. Porque dice, vos recién los remarcabas, no es un privilegio tener una No. ley de identidad. Fueron años y años, Claudia Pía Bauraco, trabajando para que hoy, vos misma lo digas, en muchas infancias y adolescencias trans puedan llegar a tener un futuro, porque muchas como vos, Marcela, se quedaron a mitad del camino por no querer ir a una secundaria por tratarlas de varón, o si es varón y quería ser varón trans, tratarla de mujer. Entonces, educación, salud y vivienda fue lo que no teníamos antes de la ley de identidad de género. Sí, y mientras que vos decías, yo me acordaba y pensar que San Luis fue una de las provincias en donde más restricciones había y donde más negación había de parte de diputados. Claro. Claro. Acá se vino a debatir, a poder debatir con diputados, no voy a decir los nombres, pero se vino Lo a... sabemos. No, si lo sabemos, la ley de Ah, matrimonio bien. igualitario. Sí, lo Bueno, sabemos. digan, a ver, y se vino a debatir y se vino... Ahora, fíjate una provincia en donde había esa negación y una provincia en donde más derechos hay. Claro, sí. Porque San Luis tuvo la inclusión laboral de personas trans antes del cupo laboral. Sí, totalmente. El derecho a la identidad y el respeto lo tuvo antes, porque Sí. yo he venido antes de la ley de identidad de género, y ya había un acercamiento con el gobierno, ya se estaban armando programas, ya Gema como activista y líder en San Luis ya se sentaba con el gobierno. Ahora, todo eso que logramos se logró principalmente con la capacitación, Sí. la formación, el empoderamiento y la desconstrucción, Total. ¿no es cierto? Lo que hicimos nosotras desde nuestra organización fue desconstruir a las líderes en las provincias, poder explicarle a las líderes que hay que hablar de machismo, hay que hablar de sometimiento, hay que hablar de exclusión social, hay que hablar de pobreza, y que las leyes que se generen en nuestro país o en las provincias son para las más vulneradas, vulnerados y vulnerables en nuestras provincias. Y yo hace un rato decía que lo vemos en San Luis. A lo mejor yo hace 15 años cuando vine veía las calles con las compañeras trans ejerciendo el trabajo sexual o la prostitución, Claro. como quieran. Yo ahora me siento en San Luis hoy
y esas compañeras están en la inclusión laboral. Sí, Ahora hablamos de trabajo. totalmente. Hoy explicaba, yo hace 10, 15 años me sentaba con las compañeras en San Luis y hablábamos solamente de trabajo sexual y de clientes. Ujú. Sí, no, Vino el cliente tal, estuvo el otro, ay, me voy a parar a las 8. Ahora te sentás con las compañeras trans en San Luis y están hablando, estoy trabajando en la secretaría tanto, entro a trabajar a tal horario, estoy con la directora tanto, estoy haciendo talleres. A ver, eso es el derecho a proyectar, ¿no Claro, es cierto? totalmente. Nosotras no podíamos proyectar. Nosotras, más de estar parada a la noche en la oscuridad, no podíamos salir. Entonces, San Luis es una de las provincias que tiene buenas prácticas para mostrar al mundo y para mostrar a otras compañeras. Yo creo que van a tener una gran oportunidad ahora en el encuentro feminista. Sí. La población trans de San Luis, exponer todo lo que se hizo en San Luis Totalmente. y lo que se está haciendo Sí, para que las compañeras lleven esas buenas prácticas. claro, Y hablar, por supuesto, del el transfeminismo totalmente. que nosotras generamos. Y ustedes sabrán que en el mundo se habla del feminismo y muchos de los grupos feministas no quieren que nosotras estemos en esos espacios. Yo le digo al feminismo que nosotras no le vamos a pedir permiso. Ya no pedimos permiso para No se nada. pide permiso. Nosotras no se pide permiso ni se dice gracias. Nosotras tenemos nuestro propio transfeminismo que lo estamos creando desde nuestra mirada, Claro. desde nuestra expectativa que tenemos. Hoy hablábamos de las madres trans, Claro. ¿no es cierto? Cómo pudimos proyectar y poder nosotras hablar entre nosotras que algunas compañeras quieren ser madres y otras que van a ser madres Claro. y otras que fuimos madres y que eso no lo podíamos decir. Ahora no importa cómo lograste o cómo hiciste o cómo. Antes se pensaba eso, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Pero si es una mujer trans que le gustan solamente los hombres. Claro. No, a nosotras no nos gustan solamente los Claro. hombres. Hay que Claro. hablar de la diversidad de mujeres. Sí. Hay una diversidad de mujeres. Pues si no seguimos diciendo la mujer y que yo solamente tengo relaciones con hombres y que mi sentimiento... No, hay una diversidad. Y cuando hablamos las mujeres tenemos que hablar de la diversidad. Tenemos que hablar de las mujeres lesbianas, tenemos que hablar de las mujeres trans lésbicas, de los pansexuales. Tenemos que hablar de eso, porque eso existe. Y existió siempre, Marcela. Siempre existió. Ujú. Yo siempre digo, porque existimos, resistimos. Claro. Estamos continuamente resistiendo a lo que no quieren ver los antiderechos. Marcela, la ley de identidad de género es ley de vanguardia, todavía ya llevamos 10 años. Y recién remarcaba, San Luis seguimos siendo vanguardia. ¿Cómo están las demás provincias en nuestro país? Mira, en primer lugar, la ley de identidad de género de Argentina es la mejor del mundo. Sí. No hay otra. Todavía no se logró otra ley. Es una ley administrativa, es el modelo de ley que se está debatiendo en otros países. Y cuando hablo otros países, te hablo Inglaterra, te hablo Alemania, te hablo Suecia, en los lugares donde Estados Unidos, Claro. en lugares donde nosotras pensábamos que ellos tenían todo y nosotras no íbamos a poder lograr. O cuando éramos adolescentes y nos vamos al primer mundo, que ahí vamos a ser Me felices voy y estamos me voy a mejor. vivir a Europa porque Europa tiene todo. No. A ver, hay que mirar al sur. Las mejores leyes del mundo salieron del sur y salieron de Argentina. Matrimonio igualitario, ley de identidad de género, aborto legal y gratuito, y podemos agregar otras leyes. Pero salieron de Argentina, salieron del sur. Bolivia tiene la misma ley de Argentina, la ley de identidad de género. Claro. Es el modelo que llevamos a nuestras compañeras. Nosotras exportamos leyes a Argentina. Entonces hay que decirlo, ¿no es cierto? Porque todavía se cree que las compañeras trans en España viven mejor que nosotras. No viven mejor que nosotras. Tuvieron que reformar su ley de identidad de género para poder dejar de ser judicial,
ser administrativa, con el modelo de Argentina. Claro. Y también en Francia y también, bueno, en Italia, ¿no es cierto? Entonces hay que hablar de esto y hay que hablar de las buenas prácticas. Sí. Y Argentina tiene muy buenas prácticas. Con esto lo que me quiero decir, los adolescentes trans se partían a Europa y a Italia, era un montón que migraban para allá. ¿Qué pasó con ellas? ¿Volvieron? ¿Cómo fue la ley de identidad de género con ellas? ¿La podían hacer a través del consulado? Sí, primero las compañeras que migraron hace muchos años, hay una migración de mi generación, más de 40 años, que se fue a Europa y algunas se quedaron, yo también me volví, algunas se quedaron, otras volvieron y después hay una generación que es la que es móvil, ¿no es cierto?, que va recorriendo, no sé, hoy está en Alemania, mañana está en Europa. Ellas lograron, vos fíjate los beneficios de la ley. Las compañeras y los compañeros lograron, argentinas, lograron cambiar su identidad. Muchas vinieron, después se logró que se pueda hacer el trámite en las embajadas. Ahora ya las personas trans que viven afuera pueden hacerlo en la embajada, en cada embajada. Y cuando tenés tu cambio de domicilio ya te podés casar. Claro, totalmente. La unión civil existió en Europa, no el casamiento, pero vos te casabas como gay, Claro, ¿no es sí, cierto? sí. Que era diferente casarte como una persona trans con la otra persona. Claro. Bueno, ahora cualquier persona trans, mujer, voy a hablar de mujeres trans Sí. argentinas, te podés casar en Europa, podés adoptar Sí. en Argentina o en Europa Muy bien. y tenés los mismos beneficios que tiene cualquier mujer argentina, ¿no es cierto? Cualquier mujer argentina. Claro. Y también podés adoptar sin casarte, porque las leyes que había hace muchos años, una mujer solamente podía adoptar si era casada, porque Claro. tenías que demostrar que tenías un hombre al lado, Claro. que te Sí, mantenías. sí. Bueno, Sí. eso pasó a la historia. Sí. Las mujeres podemos demostrar que podemos criar nuestros hijos sin tener un hombre o alguien al lado, o quien sea. Entonces, una mujer trans puede acceder a adoptar, como una mujer soltera, adoptar un niño, una niña, y criar. Y eso, a ver, la ley lo que hizo fue regularizar. Muchas de las mujeres que estaban afuera en Europa o en otros países volvieron a regularizar sus papeles con los hijos que tuvieron. Claro. ¿Me entendés? Yo te cuento una historia. Había una compañera nuestra de una provincia que tenía tuvo un hijo con una mujer cis. Sí. Su hijo ya tenía 13 años. La pareja la había denunciado diciendo que en esa época que era un homosexual, Claro. pervertido y que no podía ver a su hijo. No lo dejaba ver a su hijo. Estuvo años sin ver a su hijo. Cuando se logra la ley de identidad de género, ella cambia su identidad y el juez le otorga que puede ver a su hijo, porque era otra mujer y tenía su identidad. ¿Entendés? Eran Fabulosa. dos mujeres que ya la otra pareja no podía decir nada. ¿Entendés? Claro. Porque ya tenés derecho. Claro, sí. Y pudo ver a su hijo, regularizar. Las leyes lo que hace, muchas personas piensan que las leyes solamente benefician a una persona, no, Claro. benefician al entorno. Claro, sí. Te beneficia a tu pareja, Sí. las compañeras están Yo accediendo siempre digo. a los A cambios todo. de sexo, por la obra social. Si yo me caso con algunos de acá de los que están De acá los chonguitos que tenemos acá. de los chongos que están acá en la radio, me Bueno. caso, lo primero que le pregunto es si tiene obra social. Claro. Si tiene obra social, me caso, así puedo acceder, Bien, como la bien. pareja, a un beneficio de la obra social, como cualquier otra persona. Entonces, eso nos da los derechos y las leyes. Claro. Marcela, tengo para preguntarte hasta las 6 de la tarde. ¿Qué te quería preguntar? Yo siempre lo digo cuando me hacen una nota, una entrevista, y yo digo, porque siempre lo primero que nos discriminó fue la religión, ¿o no? Y ciertos sectores de religión tienen
causas por abuso, hay una realidad que Un decirlo. montón. ¿Alguna vez vos escuchaste, y yo se lo dije a ella como periodista, alguna trans que tiene denuncias de abuso como estadística? Sí, ¿Sí? sí. Yo soy, si ustedes ven mi Facebook, yo soy muy de, toco el tema siempre de religión. Sí. De religión porque a mí me parece que el tema de la cultura religiosa, en este caso en nuestro país, la católica, Sí. nos sigue sometiendo, Claro. ¿entendés? Nos sigue sometiendo a la vergüenza, al miedo, a la culpa. Cada vez que hablas con un católico siempre tiene culpas, ¿no es cierto? Culpas. Su discurso es esta cosa de Dios te va a salvar, Claro. lo que estás haciendo mal. Y creo que eso nos hace muy, muy mal. Y hay que saber que somos un país laico, Claro. ¿entendés? La gente tiene que saber de que fuimos un país colonizado por la Iglesia Católica y que nos han dejado un montón de imágenes para seguir sometiéndonos a esto, ¿no es cierto? Y mucha gente piensa que si hacia tu hijo lo pones en un colegio católico va a ser mejor. Es como el que piensa, y yo lo meto a mi hijo en un colegio privado y como voy a pagar un montón de plata, ese hijo va a ser mejor o esa hija. Y creo que no es así porque nos damos cuenta que seguimos viviendo en el sometimiento, que en el nombre de Dios se mata gente, se arman guerras, en el nombre de religiones. Claro. No podemos ser tan ingenuos que las guerras que hay son por religiones, ¿no es cierto? Por color de piel, por el nivel económico. Las guerras que hay en Oriente son por religión, las que hay en África son por el color de piel, las que hay en Europa ahora es por problemas religiosos y etnia y un montón de cosas. Entonces, yo creo que tenemos que descolonizarnos, descolonizarlo, entender de que no se puede jurar en el nombre de Dios cuando asume un mandatario o asume alguien del Estado. No hay que jurar por la Biblia, hay que gobernar con la Constitución Nacional. No se puede estar gobernando con la Biblia ni con ninguna religión, porque no todos somos... Yo me crié siendo católica, Claro. ¿me entendés? Y recé y y cuando me iba a salir a la noche me le pedía a Dios que me cuide, que me esto. Sí, pero es la cultura que a mí me Claro. dieron mis padres. Pero cuando empecé a conocer realmente la religión, y en este caso voy a hablar de una religión católica hecha para hombres, ¿no es cierto? Sí. Hecha para hombres. Entonces, todo ese beneficio, y no solamente la católica, podemos hablar de musulmana, Sí. podés tener 20 mujeres, podés tener 5 mujeres, hay que llevarla a la plaza y pegarle látigos porque es prostituta, al homosexual hay que colgarlo en una plaza porque es homosexual. Claro. ¿En el nombre de quién? En el nombre de un Dios. Pero esas leyes están hechas por hombres. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado el mensaje que se da, porque nos ha hecho mucho daño ese mensaje. Y la historia de Argentina, en este caso, yo creo que me llegó ayer, un nuevo sacerdote, no me puedo acordar la provincia, entró en San Juan, creo que es, Sí. a juzgarlo por pedófilo y por violaciones a niños. Y en el caso de las personas trans, hay muchos casos de violaciones de parte de la religión, de los curas y los sacerdotes. Yo creo que
que hay que trabajar en el tema de la niñez. Sí, totalmente. Hay que trabajar la niñez, pero con diversidad. Empezar a romper esta cosa hombre-mujer, hombre-mujer. Claro. Pareciera que nosotras no existimos. A la vez yo siempre digo que por muchos años, a mí, en mi caso, a mí me robaron la niñez Claro. y la adolescencia. Yo no conozco, yo no me acuerdo mi adolescencia de jugar con la gente que yo quiero jugar Claro. sin que me maltraten. Siempre me maltrataron. Siempre me exigían a jugar al fútbol, a jugar a cosas que a mí no me gustaban. A pesar de que yo estoy a favor de que cualquier persona puede jugar al fútbol, no es algo que sea hombre, pero no, la mujer Pero no tiene te derecho gustaba. Claro. a jugar al deporte. Pero en mi generación Era era obligada. obligación, ¿entendés? Era obligación de tener pelos en las piernas, era obligación de ser bien masculino, era toda obligación. Claro. Entonces, a mí me robaron mi adolescencia. Sí, sí. Yo cuando tenía 16 años ya era una mujer, adulta, porque ya me tenía que mantener sola, tenía que salir a las calles. Entonces, todo eso nos robaron a nosotras. Marce, muchísimas gracias. Tenemos para entrevistarte muchísimo, pero el tiempo en Dale, la dale. radio es tirano, pero creo que vas a estar por ahí en más medios, así que seguro te vamos a estar viendo. Es un placer que estés en San Luis, que se hagan estos encuentros porque sirve un montón para ver las realidades de nuestra población, de nuestro colectivo. Y bueno, junto a Gema, que ha sido la que ha trabajado muy mucho acá en nuestra provincia para que hoy haya cupo laboral trans, para que haya compañeras insertadas en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. 30 compañeras Gema. ingresaron Así es. ahora. Qué bien. 33, Así que, ¿cuánto? 33, 33 más 10 que ya compañeras. habían. Y tengo primicias que vienen más. Ah, bueno. Epa. Gema, la jornada de hoy, ¿cómo sigue? Va a continuar durante el transcurso de la tarde en el Musal hasta las 18 horas. Ajá, perfecto. Así que cualquiera de las compañeros trans que se quieran acercar, vamos a estar ahí. Bien, no importa las edades, pueden ser muy jóvenes No importa la edad, y se tienen que acercar. Bien, que se gracias. acerquen. Gracias a ustedes. Agradecerles Muchísimas a gracias. ustedes. Bueno, ahí pasaba Marcela Romero y Gema Rosales. Vamos al móvil. Sí, vamos con Francisco Alejandrino. Fran, ¿dónde estás?